Jurídico, el programa legal de la radio y la televisión colombiana. Hoy traemos como invitada a la doctora Katy Alexandra Benavides, abogada, quien nos ayudará a resolver algunas inquietudes desde la perspectiva de la ley. Doctora Katy, ¿cómo está? Bien, gracias, Blanquita. Acá nuevamente con los televidentes, cumpliéndoles la cita con Jurídico para resolverles todas las inquietudes que nos han hecho llegar acá a los buzones, al correo electrónico y las dudas que tienen, pues, o sea, con respecto a la parte jurídica. Doctora Katy, ¿y hoy qué tema vamos a tratar? Hoy vamos a hablar de los decretos que se emanan en pandemia. Muchos televidentes se han preguntado qué tienen que ver estos decretos, de pronto en qué los favorece, cuál es la utilidad y por qué se emanan tantos decretos. Pues vamos a hablar de los decretos que se han expedido dentro de esta pandemia. Bueno, entonces vamos a un corto y ya regresamos. Pero no olviden que todas sus preguntas nos las pueden enviar o nos pueden llamar al teléfono fijo 805-9015, al celular 322-241-8546 o las pueden enviar al correo santelradiotv@gmail.com o en la página web www.santel.info o en YouTube Santel Radio y TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Quebrar Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, comencemos con las preguntas que tenemos para el día de hoy. ¿Cuáles son los últimos decretos emanados en la pandemia? Bueno, como les comentaba yo en uno de los primeros programas, cuando iniciamos con Santel, el trámite que se realiza cuando existe este tipo de emergencias sanitarias. Entonces, el presidente tiene la potestad de emanar los decretos que se traten de controlar de pronto las situaciones que se vayan a presentar, digamos, frente, pues, o sea, a la cuarentena que hemos pasado. Los últimos decretos que nos han emanado el Estado, tenemos el decreto 878, que este decreto, pues, o sea, inicialmente, cuando salió el decreto 749, nos hablaba que teníamos una cuarentena hasta el 15 de julio del 2020. Sí. Entonces era necesario sacar otro decreto para que nos extendieran esta cuarentena. Sí. La idea era que autorizaba, lo importante de este decreto fue que el decreto 878 del 2020 autorizó a que, si digamos en los municipios existía un menos grado de contaminación con respecto a COVID-19, se les daba la potestad para que dentro de estos municipios, dentro de estos sitios, digamos lo que son las poblaciones que estaban en menos riesgos, generaran sus propias alternativas para el manejo de la pandemia. Posteriormente vino el decreto 881. Este decreto suspende el término que tiene el numeral 6 del artículo 69 del decreto 1165 del 2019, en el cual se hablaba que las sociedades de comercialización internacional y proveedores estaban en la obligación de, o sea, exportar las mercancías. Ellos generaban un certificado al proveedor y luego se generaba, pues, o sea, la libre exportación mediante esta normatividad.
¿cuál fue la idea? Que, o sea, fue un campo que se dejó como un poco descuidado, entonces tocaba generarle la norma para que se controlara este tipo de exportaciones. Entonces, nace este decreto para poder darle viabilidad o se paraba pues las exportaciones, porque sabemos que los vuelos que existen hoy en día son vuelos de cargas acá a nivel de Colombia. Posteriormente nace para el 7 de julio del 2020 el decreto 981. Este decreto nos dice que aplaza hasta el día 30 de diciembre del 2020 el pago de la contribución fiscal para la promoción del turismo. ¿Qué quiere decir con este decreto? Que se piensa también en el gremio hotelero, porque son las personas que en este momento han sido los más afectados. O sea, toda la población colombiana hemos sido afectados, sí. Pero el gremio hotelero, o sea, pasaron, digamos, la Semana Santa, estábamos en cuarentena, pasaron ahorita las vacaciones de junio, de julio, entramos a un periodo ahorita de octubre que tal vez, pues, o sea, nos tenga también la cuarentena cada uno en casa. Entonces, ¿qué organizó en este momento el gobierno? El gobierno establece que se le da un plazo prudencial para que genere el tributo que corresponde a este gremio. O sea que ellos tienen un plazo hasta diciembre del 2020 para pues organizar y pagar los tributos que se vayan a generar, exacto, mediante este decreto. Posteriormente nace el decreto 1044 del 2020. Este decreto suspende la realización de la excepción del impuesto a las ventas. O sea, ¿qué sucedió en Bogotá? Sí. Que habían dado una autorización de que no se cobraba el IVA para determinada fecha, pero que las personas podían acudir a hacer las compras de sus, digamos, bienes, los servicios que necesitaran, entonces no iba a tener durante un día el cobro del IVA. Fue una medida que se reglamentó para hacer como el movimiento de la economía que tan quieto estaba, pero realmente fue una medida que generó un pico de contaminación alta. O sea, obviamente, pues, o sea, se emanan decretos y de pronto no se emanan las restricciones para las personas que de pronto pueden llegar a contaminarse. Entonces, a raíz de esta situación, ¿qué hizo el gobierno? Cortan la situación y dicen no. La tercera fecha que se tenía programada tocó a cancelarla porque la gente no cumple la norma. La idea es que las personas, listo, si el gobierno nos da ese tipo de beneficios, pues utilicémoslos por intermedio de la vía de internet, por las plataformas, compremos por ese sistema. Pero entonces no nos arriesguemos porque somos nosotros finalmente lo que nos afectamos si no tenemos las medidas de prevención como el tapabocas y el manejo pues de los líquidos que nos protegen, el distanciamiento entre las personas, el distanciamiento de 2 metros, porque no, o sea, la idea, o sea, en ese momento cuando estaban las personas beneficiándose del decreto del IVA, que no nos iban a cobrar el IVA, de pronto no tuvieron la precaución de establecer que los 2 metros son de vital importancia, claro. Porque a 2 metros a mí no, de pronto no alcanza a tocarme la saliva de la persona que digamos de pronto viene con contaminación. Entonces no se tuvo como muy en cuenta esta parte, lo que obligó a que el gobierno emanara un decreto para suspender esta situación. Y el 28 de julio, estamos hablando de hace 2 días, nos emanaron el decreto 1076. ¿En qué consiste este decreto? Este decreto dice sí, vamos a seguir en aislamiento obligatorio todas las personas que habitamos el país. ¿A partir de cuándo? A partir de las 0 horas del 1 de agosto del 2020 hasta las 0 horas del día 1 de septiembre de 2020. Establece también unas excepciones para este aislamiento que ya las vamos a ver más adelante. Pero entonces, ¿cómo van los decretos? Hagamos de cuenta que esto es una situación en donde yo solicito para realizar un trabajo un lapso de tiempo de 1 año. Entonces tengo que yo ir avisando a mi profesor y diciéndole, extiéndame más tiempo, extiéndame 2 meses, extiéndame 3 meses, pero tengo que tener el deber de ir estableciéndolo por un decreto.
nos vamos a aislamiento, vamos a tener, ¿por qué? Porque es una prevención para cuidar a la población colombiana. Ah, bueno. Listo, doctora Katy. Continuamos con otra pregunta. ¿En qué consiste la prohibición de aglomeración de más de 50 personas? Bueno, básicamente, o sea, es muy claro que al inicio de lo que es la cuarentena, se empezaron a emanar los decretos donde estaban diciendo medidas de precaución, medidas de restricción, qué se podía hacer, qué no se podía hacer y que deberíamos estar todos recluidos dentro de nuestros hogares. ¿En qué consiste esta medida? Porque la quiero aclarar, porque nos han hecho muchos televidentes que han hecho unas reuniones presenciales dentro de conjuntos residenciales cuando pasa, digamos, el número de 100 personas. Esto es prohibido, en este momento es prohibido porque sería un foco de contaminación. Entonces, a fin de que este foco no se esparza, que digamos si asistimos, digamos 70 personas, allí el distanciamiento nos va a quedar un poco difícil dependiendo del sitio donde estemos. Pero la idea en qué consiste esta norma. Nos dice que no podemos estar en un recinto más de 50 personas, por lo que se prohibió, digamos, en los establecimientos de discoteca, los establecimientos, digamos, donde nos reunían, digamos, a jugar algún tipo de actividad como los estadios, los conciertos, nos prohibieron también, pues, o sea, no prohibido de decir no podemos estar comulgando, digamos, en las iglesias, yendo bien sea cristianas, católicas, no es que, o sea, nos prohíban, pero no debemos estar en este tipo de reuniones por la salud de cada persona. Entonces, esta medida restringe a que se llegue a unificar, a que se llegue a una contaminación alta. Es por esa la razón, porque nos decían los televidentes de Santé, pero no, pues tenemos las reuniones que están armando, digamos, para los conjuntos. Sí. No, ese tipo de reuniones están totalmente prohibidas. La ley establece que se crea un aislamiento y no se realizarán reuniones de 50 personas. ¿Por qué? Porque, digamos, en esas reuniones pueden asistir personas adultas, mayores de edad, jóvenes, personas que, digamos, están con algún nivel, digamos, de una preexistencia, algún tipo de dolencia. Es como reunir una especie de bomba atómica donde nosotros vamos a resultar contaminados y estamos haciendo una cadena de contaminación. Entonces, esta medida es de restricción. Es básicamente esta medida, restricción para cuidarme yo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, ¿y qué puede suceder si en dado caso o en cierto sitio hacen una reunión con cierta cantidad de personas y, digamos, se enteran? ¿Qué sucede? ¿Hay alguna amonestación? Sí. O multa. Bueno, la idea es que seamos guardianes todos y cada uno de nosotros y de nuestros vecinos. Las personas sí están denunciando porque este tipo de faltas les amerita una multa, donde esa multa deben pagar un dinero proporcional, donde los amonesta, porque puede ser el que citó a la reunión, digamos como el administrador, el que fue convocado y estuvo dentro de la reunión, pero realmente el incumplir este tipo de decretos y de aislamientos sí tiene una multa blanquita porque se está poniendo en riesgo una población. Entonces, están en la obligación de aquellas personas de denunciar qué situación es la que está sucediendo. Se avisa a la policía, mira, hay una reunión de más de 50 personas, se están poniendo en peligro a toda una comunidad, de que si digamos de qué les sirve a una persona de la tercera edad estar dentro de su apartamento por más de 4 meses, si llegan y la citan a una reunión y en menos de esa reunión se contamina, corre un riesgo de muerte. Claro. Entonces, no, o sea, no es la multa en sí lo que va a pagar las muertes, sino la salud de las personas que se encuentran en el sitio. El descuido y la negligencia de las personas.
Entonces sí existen multas, por lo tanto que si ustedes tienen entendido de que existen reuniones o que los están convocando a reuniones de más de 50 personas, denúncielo porque no es debido, es peligro a nuestra salud. Bueno, muchas gracias. Continuamos con otra pregunta. Según el decreto 439 de 2020, suspende el ingreso de pasajeros del exterior. ¿Por qué se debe establecer por decreto? Bueno, ¿por qué suspenden en ese momento con el decreto 439 el ingreso de pasajeros? Entonces recordemos, o sea, no es que de pronto nosotros no tengamos el derecho a viajar, pero ya lo tenemos muy en claro que este virus, esta pandemia fue muy delicado porque no solamente fue en un sector de China, sino afectó a todo el globo. Sí. Entonces, ¿en qué consiste este decreto 439? El decreto está estableciendo que, o sea, se suspende todo tipo de vuelos que las aerolíneas, o sea, eso fue al principio de la pandemia, las aerolíneas no tenían, digamos, como la libertad de traer pasajeros y llevar pasajeros. Vuelvo y reitero, es como si fuera la reunión de 50 personas. Dentro de un avión existe una cantidad X de pasajeros donde corren el riesgo de estar contaminándose de igual forma. Entonces, se hacía claro, urgente y necesario que el gobierno estableciera un decreto para, como quien dice, aquietar todo el transporte aéreo. O sea, simplemente se dejaba el movimiento del transporte aéreo terrestre, de carga, o sea, que necesitaron, digamos, movilizar alimentos entre Villavicencio y Bogotá, está autorizado, pero que ya de pronto, o tiene que ser un caso de fuerza mayor, donde se establece que la persona, digamos, con ocasión a una situación X le tocó viajar, entonces puede obtener un permiso especial. Pero la idea era que el gobierno debería, o sea, haber dejado quieto lo que era el transporte aéreo para evitar que este virus diera mayor contaminación. En estos momentos estamos como entrando en el pico ya de lo que es de la contaminación, estamos viendo que fallecen personas, que ya no hay, digamos, el cupo para los cementerios, entonces las personas que fallecieron a no ser causas de coronavirus, pues o sea, están tomando como determinaciones que de pronto se puedan cremar. De igual forma estábamos escuchando cifras en donde dicen en Medellín que el promedio de cremaciones eran 150 y ya, perdóname, 90 y ya hoy en día vamos a 150. Entonces, sí, recordamos, este decreto nos dio una restricción al no poder estar ejerciendo unos vuelos tanto nacionales como internacionales y estamos como estamos en este momento de la contaminación. No quiero saber, Blanquita, cómo hubiese sido si no se toma esta determinación. O sea, terminamos en una contaminación el triple, digamos, de... Estaría peor de lo que está ahora. Correcto. Entonces, este decreto, entre comillas, prioriza la contaminación a nivel del transporte aéreo. Bueno, continuamos con otra pregunta. ¿Qué es el aislamiento preventivo? Sí, una pregunta que me la hacía una televidente de Santé. Doc, es que ¿me aíslan o me secuestran? Entonces yo le decía, es una medida por el caso de fuerza mayor o caso fortuito. Nosotros no estábamos esperando esta pandemia, nosotros no estábamos esperando que nos contamináramos. Entonces es una determinación, el término es aislarnos para prevenir en un futuro que a mí me suceda algo. Yo le decía a ella digamos es diabética, entonces me dice, no, pues ahora el colmo. La alcaldesa dijo que los diabéticos, que los hipertensos y que los obesos no podían salir a la calle. Sí. Y ella diabética, entonces le dije, no es que no puedan salir, pueden salir. Claro. Pero el riesgo está en cada persona, como se cuide. A ver, las personas a veces, digamos, dicen, pero pues sí, yo escucho que la ocupación de las camas UCI va en 95%. ¿Qué sucede?
que digamos si llega a una unidad dos personas que tengan un problema de hipertensión y llega una persona con COVID, ¿qué sucede con estas personas de hipertensión? De pronto pueden tener una subida, una baja, fallar el sistema cardíaco, entonces está quitando la oportunidad a poder tener a una persona dentro de una UCI que venga con un peligro más alto como es el virus, el COVID-19. Entonces, ¿cuál es la situación? No es que se emanan tres tipos de falencias, o si tiene cáncer, o si la persona tiene bronconeumonía, si la persona tiene gripa. No, esa no es la situación, es aíslese, quédese dentro de su casa el tiempo que nos establezca la ley. ¿Por qué? Porque es que si usted tiene un tipo de enfermedad, una preexistencia, usted va a ser más difícil que le tengan en cuenta para el tratamiento, porque cuando en una UCI está una persona entre la vida y la muerte con un respirador y de pronto llega una persona también con un problema cardíaco, o sea, estamos como en una tabla, o sea, hay sin equilibrio, sin saber qué es más importante, el que viene con la preexistencia, el que tiene COVID. Esa es una situación, o sea, que se venía hablando y se viene hablando. Quédese en su casa, aíslese. Digamos, cuando las personas de pronto en este momento que nos decía el decreto de la alcaldesa, nos hablaba que solamente se va a tener en cuenta la prueba que se realice por un hogar. ¿Por qué? Porque es que es más tardío generar si son 7 miembros dentro de ese hogar y tomarle la prueba a esas 7 personas, y si uno de ellos sale y entra y no tiene las prevenciones de quedarse dentro de su hogar, entonces es una persona que es a futuro de contaminación. Entonces, aislarme es prevenir. Por eso la palabra básicamente, yo me aíslo para prevenir en un futuro dolores de cabeza o enfermedades o el virus que me contamine. Claro. O si no, soy yo, el resto de la familia, ¿no? Exacto. Entonces, hoy en día la normatividad está diciendo, si uno siente síntomas y son 7 miembros de esa familia, ese uno se le toma la prueba. Y Sí. si al tomarle la prueba sale positivo, queda automáticamente todos aislados. Preventivamente, más Claro. no secuestrados. Claro, para prevenir de que no se contagien todos. Exacto. Bueno, continuamos con otra pregunta. ¿Por qué se pone tope a precios de alimentos y medicamentos? Bueno, ¿por qué se establece en estos momentos de pandemia este tipo de situaciones? Porque resulta que al principio de empezar la cuarentena, para marzo 6, al 12, al 18, empezó como una situación de especulación, donde se estaba estableciendo que unos productos de la canasta familiar iban a tener mayor precio porque no iban a llegar por las carreteras que estaban cerradas. De igual forma, no teníamos la comunicación de lo que eran los vuelos inicialmente, los de carga, entonces había una especulación de que el producto, si está escaso, sube de precio. Sí. Entonces, el gobierno, más exactamente lo que es la parte de Hacienda, tiene que tomar unas precauciones en establecer, digamos, si un determinado artículo, digamos la libra de papa pastusa está en este momento, por decir, hablemos que está a 4.000 pesos, entra la época de la cuarentena y nos queda en 8.000 pesos, entonces se ha subido el doble. Claro. Por eso se emana un decreto donde se dice, se va a establecer un tope de precios donde yo tengo, digamos, como 2 columnas en donde yo puedo estar variando mi precio dependiendo de las situaciones, dependiendo de la capacidad con que haya llegado, dependiendo si el producto ya no viene de Boyacá o si viene de Boyacá pero le tocó generar toda la vuelta. Entonces es darle como un estándar a los productos de consumo para que no se genere un abuso. Si a usted le pasó un tipo de abuso de precios, usted denúncielo ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Manifieste dónde fue que usted, digamos, en qué establecimiento le especularon compró el ese tipo artículo. de precios. Exacto, entonces se establece un tope de precios
para que la persona no vaya a sufrir un abuso de parte de esta situación como es la cuarentena, o sea, que se vaya a pasar la línea del límite y terminemos comprando artículos altísimos como en el caso de Venezuela, que no existe un tope, o sea, no existe un control a los precios. Entonces, eso es básicamente lo que establece el gobierno. Obviamente, no podemos decir que todo es maravilloso y que nos cuidan, que nos protegen frente a los precios, no. O sea, usted como consumidor está en la obligación de denunciar todo este tipo de situaciones. De abuso, Porque, sí. pues, o sea, el gobierno en estos momentos está con lo de las campañas de COVID, manejando toda esta situación, pero no está teniendo en cuenta a quiénes se les está abusando, en qué sitios, dónde fue este tipo de abuso. Entonces, tenemos la superintendencia que se encarga de controlar y vigilar que no se abuse del tope de precios. Que fue lo que sucedió con los servicios públicos, ¿no? Porque Eh, decían que se había aumentado el valor a lo que era Codensa y gas, sobre todos esos es dos. una situación en donde yo digo que no podemos decir ya en estos momentos, porque pues la preocupación es el aislamiento y la cuarentena. Claro, Pero yo sí pensaría que vendría una posible preocupación de unas denuncias, de un acercamiento al ordenamiento jurídico por este tipo de abusos frente a los servicios, frente a la superintendencia de servicios, hacer la queja y la denuncia, porque sí, pues nos mandan a un aislamiento, claro, nos dicen que tenemos unos subsidios. sí. ¿Qué tan cierto viene a ser que este subsidio me está beneficiando cuando yo consumo y consumo, digamos, determinado servicio y a la hora de hacer el pago voy a verificar que el producto me está llegando más alto de lo que, sí, obviamente que estoy aislada, Claro, pero si el producto, o sea, me garantizan a mí como un mínimo vital de parte del Estado, pero no me otorgan esas favorabilidades, yo sí pienso, Blanquita, que va a haber un manejo de acercamiento a demandas jurídicas con respecto a lo de los servicios públicos, porque pues se estableció unos mecanismos y hoy en día se juegan con otras reglas. sí. Hay que esperar a ver qué sucede. Sí, nos toca pasar la emergencia sanitaria y pues vamos en pos, porque pues en estos momentos también estamos como quietos en lo que es la rama judicial, lo de los juzgados, entonces estamos esperando a que se reactive. Obviamente que hay unos juzgados que lo están trabajando de manera virtual, pero la idea es, o sea, si usted siente el abuso, si usted ve que frente a la norma y consulta jurídicamente y no se siente que es valorativo ese valor frente a los productos o los servicios, pues Hay que definitivamente, denunciar. exacto, hay que denunciar. Bueno, continuamos con otra pregunta. Según el decreto 488 de 2020, habla de la conservación del empleo. ¿En qué consiste? Bueno, el decreto 488 dice que adopta una serie de medidas para promover la continuidad de las empresas, los negocios, como el pago de las cesantías a los trabajadores por medios virtuales, la posibilidad de informar al menos un día con anticipación para establecer si se le pagó o no se le pagó. También incluye los beneficios a las vacaciones colectivas que fueron anticipadas dentro de algunos establecimientos. Por otro lado, también como beneficio era llegar a poder y de pronto si la persona no tenía como la capacidad económica, que se le permitiera retirar unas cesantías para poder, o sea, sobrevivir, subsistir en ese momento. Además también incluye unos beneficios de protección como la parte del manejo de créditos, en donde a mí me otorgan un crédito pero con un interés más bajo. De pronto también me otorgan los créditos para vivienda, la posibilidad de acceder a una vivienda, como bajar un poquito y priorizar la situación que se tiene en este momento. También, o sea, acá se hace una compensación familiar hasta donde se permite la disponibilidad de recursos a los trabajadores independientes o a los que están cotizando
para que hagan aportes a sus cajas durante un año completo. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay muchas personas que de pronto estaban preocupadas, que vino un aislamiento durante 30 días, se suspendieron trabajos, contratos, se suspendieron los contratos. Entonces la idea de las personas es que hay que darles la garantía. El gobierno dice sí, hay que emanar un decreto donde se les dé la garantía a los trabajadores que, o sea, no por el hecho de que exista esta pandemia, usted va a tener que salir de determinada empresa. Pues son varios factores que hay que analizar. La favorabilidad con este decreto es dar la seguridad. El Estado da la seguridad, pero las empresas no nos dan esa seguridad frente a los trabajadores. Entonces muchas empresas, con la excusa de que, no excusa, digamos, con la situación que se presentó, que no tienen ingresos, que de pronto fue un momento determinado en que duraron quietos, que llegó la empresa a estar ilíquida, que no pueden sostener una nómina como se tenía antes. Entonces la idea es que no, las personas, o sea, dependiendo su trabajo, su labor, lo que haya conversado con su empleador, pues la idea es que siga, continúe conservando su labor. De hecho, dentro de estos decretos se emanaba la situación de trabajo en casa o teletrabajo. Entonces me preguntaban en estos días qué diferencia hay entre estos dos. El trabajo en casa, yo tengo mi equipo, tengo mis recursos, tengo mis instrumentos de labor y realizo mi labor dentro de mi casa, manejo mi propio tiempo de igual forma. Entonces yo suministro sin que tenga que venir un externo. ¿Cuál es el externo? Para el teletrabajo hablamos del externo, que es la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales. La administradora llega a mi sitio de trabajo, que es mi hogar, verifica si estoy sentada dentro de una silla ergonómica, si tengo la luz, la capacidad. Entonces me evalúa una serie de factores para poder dar la viabilidad de este tipo de teletrabajo. Estas dos opciones nacen a raíz de la situación de la pandemia. Entonces, le decía el Estado al empleado: hombre, usted no puede, o sea, seguir teniendo parada la empresa, tiene que seguir funcionando y produciendo. Aprovecha a sus trabajadores, asignales teletrabajo o asignales trabajo en casa, pero fluya y démosle a la maquinita de la economía de Colombia. Entonces muchas empresas de pronto cometieron errores en que la situación fue de liquidez, de pronto no habían emanado el decreto donde decía que las financieras iban a tener una prioridad especial, porque sí salió un decreto donde el Estado le decía a las financieras: ustedes van a subsidiar medio salario de aquellos trabajadores que tienen un promedio o que no llegan hasta 2 salarios mínimos. Entonces la mitad la subsidia del Estado y la otra mitad usted, señor empleador. La empresa. Exacto. Entonces fueron situaciones o son situaciones que han nacido a raíz de la pandemia por medio de decretos que han llegado a buscar una solución. Me han preguntado: pero es que a mí me terminaron el contrato, no me dijeron una justa causa. Entonces son casos a estudiar, porque no por el hecho de la emergencia sanitaria, señor empleador, a usted le da el derecho de que ya vino la emergencia y si un trabajador llevaba 10, 15 años, usted aprovechó la situación para terminar un contrato. ¿Qué es más asequible? ¿La conciliación, la facilidad, o un proceso jurídico donde a la empresa le llegue no solo un valor de 50 millones, sino sean 60, 70, que tenga que pagar en acreencias a este trabajador por haberlo despedido sin una causal que fuera justa para la empresa? Sí, no por el hecho de la emergencia, no por este hecho, o sea, van a perder su trabajo. Tendríamos que entrar a evaluar la situación económica con la que esté la empresa, y que realmente la empresa no tiene la parte económica para sustentar su nómina. Si no tiene esa parte económica, ya se establece que entra a una liquidación, a una liquidación
para poder pues establecer que vienen unos pagos de unas acreencias y conforme vayan llegando las personas impuestos, entonces entra en una fila para poder recibir las acreencias laborales. Pero no por el hecho de esta pandemia, o sea, estamos en la oportunidad de que despiden a todo el mundo. Bueno, doctora Katy, vamos a un corto y ya regresamos. Pero no olviden que todas sus preguntas nos pueden llamar al teléfono fijo 805-9015, al celular 322-241-8546. También las pueden enviar al correo santelradiotv@gmail.com o en la página web www.santel.info o en YouTube Santel Radio y TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Triple Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, continuamos con las preguntas. ¿Qué razones sustentan el decreto 499 acerca de la contratación de insumos médicos? Bueno, este decreto también establece como unas barreras para que, digamos, las personas que son proveedores y que quieran, digamos, hacer la negociación frente a las IPS o frente a las entidades de prestadoras de servicios de salud, mantengan un costo, un valor que no vaya a ser desmedido. Entonces, o sea, que digamos, por ejemplo, si durante esta pandemia se va a necesitar acetaminofén o se va a necesitar, digamos, la aspirina, que este costo se mantenga, que estas personas puedan llegar y hacer el aprovisionamiento para estas entidades sin tener que especular el precio, darlo más alto, de pronto darlo un poco más económico, porque eso también sería una competencia desleal frente, digamos, al laboratorio que el sobre le sale de la aspirina, digamos, como a 4.000 y llega, digamos, un proveedor con todas las garantías de la ley, dice, no, yo ya no se lo vendo a 4.000, que no se lo voy a vender a 2.000 pesos para que me den la compra a mí como en más volumen. Entonces, este decreto lo que establece básicamente es poder tener como el control a que no se nos vaya a desmedir el mercado farmacéutico, lo que son medicamentos, porque obviamente pues para esta pandemia la situación del medicamento no se puede dar en variedad a que no de pronto se escasee o que de pronto se aumente el nivel del medicamento. Entonces, es un control para poder hacer la negociación de los medicamentos que encuentre uno o que se necesiten dentro de esta pandemia. Que mantengan como el precio, ¿cierto? Sí, se mantenga el precio y se tenga controlado este tipo de valor. Bueno, continuamos con otra pregunta. ¿Cuáles son las excepciones para salir en la cuarentena? Bueno, ahora en el último decreto que nos emanaron, vuelve y se refuerza, ¿qué es una excepción? La excepción es la oportunidad que yo tengo para poder cruzar determinada norma. Si nos dice el decreto, ustedes van a tener aislamiento por el mes de agosto. Sí. Pero, o sea, pues nos asustamos todos, ¿cómo es posible? O sea, vuelven y nos aíslan, pero necesitamos, o sea, salir a producir, salir a trabajar, establecer los recursos que vayamos a necesitar.
Entonces, existen aproximadamente 45 excepciones. Sí. Nuevamente, dentro de este decreto, nuevamente nos establecen a nosotros y nos dicen, no, pues, o sea, vamos a mirar que rige el decreto a nivel nacional, Sí. pero vamos a tener en cuenta ahora una situación. Si el pueblito, digamos, de Ramirique no presenta ningún contaminado, ¿por qué él tiene que tener el mismo decreto para Para el lo que resto del tengamos país. acá? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que dice este decreto? El último decreto que nos emanó el Estado colombiano, en donde nos dice, bueno, el aislamiento va nuevamente, vamos a estar todos acá durante un mes y vamos a estar todos, o sea, no secuestrados, vuelvo y digo, sino en aislamiento preventivo. El decreto 1076 dice, sí, yo, o sea, los voy a tener aislados, pero vamos a mirar la situación. Aíslo a Colombia, pero cada alcalde y cada gobernador tome decisiones sobre su situación de contagio, si es alto, si es riesgo, si es bajo, entonces tomen las determinaciones, pero para todo el país le da unas garantías, unas excepciones, veamos cómo cuál. Obviamente tenemos al personal de la salud, que estas personas pueden salir a tomar pues el servicio, a aportar el servicio. Tenemos a las personas, o sea, tenemos, no, salimos dentro del hogar, es muy claro en la normatividad que nos dice una sola persona del grupo familiar, y más en este caso que digamos la alcaldesa tomó la determinación que iba a aislar por zona. Sí. Pues el aislamiento dentro de estas zonas también cubre estas 46 excepciones. Entonces, ¿qué dice? ¿De qué me sirve que ustedes los aíslen, pero si van a salir 5 a mercar? Entonces, no, señor. Ustedes salen a aprovisionarse de servicios, van a pagar los servicios, van a adquirir productos para el consumo, una sola persona. Y preferiblemente que esa persona no esté con las 3 restricciones que emana el decreto: hipertensión, la diabetes, o que tenga un caso de obesidad. Entonces, o que sea una persona mayor de 70 años. O sea, pues la idea es que vamos a cuidar a nuestra población, pero una sola persona es la que va a estar encargada de esta parte. También nos da como la optativa o el permiso para aquellas personas que ejercen la labor de cuidar a los ancianos mayores de 70 años, o que cuidan niños, y que digamos en el caso de los padres, o sea, están ejerciendo una labor que es permitida para poderla, o sea, salir, digamos, un médico, entonces tiene sus niños, las personas que le hacen el cuidado a los niños y que hacen el cuidado para las personas mayores de 70 años, también tienen su permiso. Obviamente entramos a la página de la alcaldía donde dice la movilización, ustedes ubican el link ahí para la movilización, Bogotá Cuídate, entran allí y dicen, mire, mi excepción es que cuido 4 niños o que cuido unos ancianitos. Entonces le toman los datos, o sea, ustedes ingresan ahí su cédula y verifican, pues, o sea, que todo allí, o sea, se esté estableciendo para poderle dar el permiso. Usted lo carga bien sea físicamente, lo carga por medio de su celular y se va controlando esta parte. No es que nos estén, digamos, como quien dice, restringiendo, controlando, no, es dar la excepción para que pueda esa persona movilizarse dentro de un perímetro. Otro tipo de situación que me comentaban algunos televidentes es, pero si yo tengo un caso de fuerza mayor, un caso fortuito, ¿cómo hago para salir? No, en este caso, por decir algo, usted se le presentó un inconveniente que, digamos, su mamá vive en Villavicencio, y por una situación de enfermedad, y que sea, pues, digamos, la única hija, o que no tiene más quien la acompañe. Entonces son situaciones que se salen de las manos y pues obviamente que con un permiso reglamentario, claro, o sea, si está sustentado y es real la situación, obviamente que va a tener su permiso para tener la movilización. La vez pasada hablábamos que las personas que están con misiones a nivel de organizaciones prestadoras de salud, entonces estas personas, digamos el personal de ambulancia, las personas que digamos están llevando algún tipo de mercados a algunas localidades o en algunas regiones, las personas tienen su permiso también especial para poder estar, o sea, en la movilización.
Vuelvo y les digo, las cadenas de abastecimiento, como son las plazas de mercado, donde están las centrales mayoristas, digamos en el caso de Bogotá, abastecimiento con el centro de Corabastos. Corabastos, exacto. Entonces, ellos tienen un permiso especial también, pero a la vez dentro de estas bodegas hicieron una especie de pico y placa, digamos la bodega 1, la bodega 3 y la bodega 7, que están los días impares. Entonces, están manejando también unas restricciones, pues obviamente que el nivel de contaminación en este sector, lo que es Kennedy, ha sido muy alto. También tenemos el permiso especial para la apertura de las droguerías, el expendio de medicamentos, aquel personal que está manejando domiciliarios, también tienen su permiso para poder movilizarse. Las empresas veterinarias, los sitios donde están atendiendo las emergencias para los animalitos, tienen su permiso durante esta cuarentena. Los centros de llamada, los sitios donde están la alta tecnología, la revisión, de pronto la emanación de algún tipo de software que se vaya a necesitar, los servidores como la policía y el ejército. El sector de la construcción, me preguntaban a mí, pero ¿cómo así? O sea, ellos sí, entonces, digamos, están construyendo un edificio, entonces ellos pueden tener su propiedad de estarse movilizando. Estamos hablando en el sector de la construcción básicamente con las obras, yo les decía en el programa pasado, las obras que tienen que ver, digamos, con la emanación de un bien común, por decir algo, la apertura de una vía, la construcción de un puente. Pero hay ciertas obras también que forman como la construcción en vivienda, que es el mínimo vital para aquellas personas que están con la esperanza de que van a tener un techo. Entonces, claro, en esta parte pues no se puede decir, vamos a parar, vamos, sí, obviamente que el Estado está tomando todas las prevenciones, pero a la vez está tratando de que va caminando la pandemia y va dando la apertura mediante los decretos, va dando la apertura. De hecho, por eso les estoy nombrando hoy en día que las actividades como la industria hotelera, pero a nivel de entrega de comercialización, domicilio, los restaurantes también están en una oportunidad de apertura para pues, o sea, ofrecer su servicio. Pero tengamos en cuenta, digamos, yo escuchaba que los restaurantes van a cambiar también, porque ya no va a ser aquel tipo de establecimiento donde las personas tenían que hacer fila para entrar y mejor dicho, tal vez el que pueda porque nos tocó hacer la fila acá y esperar para los alimentos, no. Ya hoy en día yo pienso que vamos a pasar de que estos establecimientos nos vamos a volver con reserva. Y que la reserva no se demore más de 2 horas. Usted entró, comió, tuvo sus medidas de prevención y así mismo pues salió, porque hay que darle la oportunidad a más personas, claro, para reactivar este sistema económico, lo que es a nivel del gremio hotelero y restaurantes y discotecas. O sea, vamos poco a poco porque pues sí, o sea, han existido unas fallas, unas falencias que de pronto las personas dicen, pero ¿por qué a mí sí yo tengo, digamos, un restaurante me va a afectar esto? Sí, porque claro, pues, o sea, la combinación en un restaurante, digamos, va a más de 50 personas, no lo podemos hacer. Otro tipo de servicios que están activos y que no tienen la restricción son los bancos. ¿No? Hablábamos también que ellos tienen un sistema de horario para atención a las personas, pero va a ser incómodo para todos. Tenemos que hacer filas, mantengamos los 2 metros, mantengamos nuestro tapaboca. Y yo pienso que con esas medidas, o sea, con el orden que se lleve por una población, vamos bajando la tasa de contaminación. Así de pronto pues ya se establece como un orden, sí. O sea, yo quería tocar también el tema, ¿qué son los protocolos? Porque me dicen, ¿qué es un protocolo? Protocolo es de lo que les estoy hablando, las medidas para cuidarnos y prevenir y seguridad de COVID-19. Entonces, para todo lo que les estoy nombrando, digamos, usted va a abrir un restaurante, pero lo abre solo a domicilio, pero maneja estos protocolos. Claro. Usted va a abrir la plaza de mercado, pero me abre con estos protocolos. El protocolo dice cómo, cuándo, dónde, por qué y a dónde. ¿Cómo yo puedo abrir? Estableciendo unas líneas amarillas para determinar la distancia de 2 metros.
¿Cuándo? Los días de pico y cédula solamente va a tener, o los va a tener en cuenta para las personas pares e impares. ¿Qué tengo que tener ahí en mi establecimiento? Las medidas de protección, lo que es el manejo de alcohol, lo que es el manejo del gel y de ser posible, pues, o sea, los lavaderos. Entonces, cada sector que yo estoy nombrando, por decir algo, que se da apertura a los museos, entonces hay un protocolo que establece y dice, el museo se puede abrir, correcto, se puede socializar aquellos valores que tenga dentro del museo, lo que es el arte y la cultura, pero yo ya tengo la restricción de que no van a entrar, digamos, 10 personas, sino me van a entrar 3 personas y con todas las medidas de asepsia posible para evitar la contaminación. Ya no va a tocar, digamos, usted acá, ya no va a tomar fotos, usted, o sea, es todo un protocolo que se maneja a fin de la seguridad. De todo este tipo de excepciones, digamos, si la persona va a cuidar a un abuelito, entonces, ¿qué protocolo maneja? Entra al edificio, maneja sus medidas de asepsia. Básicamente, toda esta es la situación que nos ha obligado esta normatividad y que los mismos decretos y que los mismos protocolos de higiene, de prevención, nos han obligado a establecer, digamos, otras medidas. Yo les decía, pero todo esto cambió. Ya no es lo mismo que antes. Ya no es lo mismo que antes porque ya tenemos que aparecer en la calle con nuestros tapabocas, con nuestra prevención, nuestro traje, digamos, de ser posible una careta, pero pues, o sea, ¿por qué? Porque estamos habitando con un enemigo que es un virus. Bueno, doctora Katy, vamos a un corto y ya regresamos. No olviden que todas sus preguntas nos pueden llamar al teléfono fijo 805-9015, al celular 322-241-8546. También las pueden enviar al correo santelradiotv@gmail.com o a la página web www.santel.info o en YouTube Santel Radio y TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Triple Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Doctora Katy, vamos con la última pregunta que tenemos para el día de hoy. ¿Por qué se emana nuevamente la medida de aislamiento? Bueno, es el decreto 1076 el que les estaba hablando, que lo expidieron el 28 de julio del 2020. Entonces las personas se preguntarán, pero ¿por qué si ya lo dijeron con el decreto 488, el 579, el 800? Entonces, ¿por qué sigue como estableciendo decretos y decretos? Ahorita estábamos hablando de las excepciones que nos habla este decreto. Entonces, no es reforzar, sino es aclarar que la situación sanitaria, la emergencia sanitaria, continúa, o sea, en un pico muy alto. Sí, entonces continúa en un pico alto, pues obviamente estamos estableciendo que nos tienen aislados por localidades, entonces se tiene que elevar por escrito, nuevamente las normas, la situación de por qué tengo que tener el aislamiento, lo que estábamos hablando ahorita, que digamos las peluquerías, la parte de la construcción. O sea, vuelvo y digo, se reitera dentro de una norma la situación
de protección. O sea, estamos levantando la parte económica del país. El gobierno hace un estudio concienzudo sobre la situación, cómo está la línea económica, qué oportunidades se pueden dar para que se elabore dentro de unos sectores. De igual forma, pues, o sea, se emanan los protocolos para las empresas. O sea, al principio, cuando, digamos, en la alcaldía, la parte de construcción, las personas tenían que acudir, o sea, los constructores, representantes legales, ante la Alcaldía Mayor de Bogotá, para poder entregar como un manual, donde ese manual decía: si yo tengo la obra X, y van a venir los obreros, a los obreros les voy a exigir su uniforme, sus tapabocas, de igual forma su protección dentro de la cabeza, que es el casco, va a tener sus pausas activas, y obviamente pues va a tener la afiliación de toda la carga prestacional para que pueda desempeñarse dentro de la obra. Pero es contarle al Estado y decirles: si yo voy a abrir mi oficina como abogada, entonces, ¿qué garantías le doy a esas personas de que cuando vengan a consultarme no vayan a decir: es que me contaminé allá? Sí. Entonces, ¿cuáles son esas garantías? Tener una adecuación, digamos, por ejemplo, que el aire, lo que es ventanas, o sea, que circule, El que aire. no haya una acumulación acá dentro de la oficina, que la persona, digamos, no me van a entrar 4 personas, porque pues no los voy a tener con las medidas que me dice la ley. ¿Cuánto me dice la ley? 2 metros de lejanía. Tanto ustedes como uno, el manejo del tapabocas. El tapabocas, pues utilizándolo como en la debida forma, porque se han demostrado estudios que el tapabocas, cuando está de pronto acá en la nariz o ha estado por acá, hay un riesgo de contaminación alta, porque la persona está expulsando, digamos, lo que es la saliva, y el virus cae así. Entonces, son medidas de protección, mantener también mis medidas de higiene, lo que es el alcohol, la limpieza de los zapatos. Entonces, toda esa parte nos la vuelve a aclarar el decreto 1076, diciéndonos: ojo, ustedes van a estar aislados nuevamente un mes, pero dentro de ese mes no se afanen que siguen saliendo tales y tales personas a mover el mercado económico. Entonces, pero ¿cómo lo van a mover? Teniendo ese cuidado, teniendo, digamos, las medidas de utilización de un transporte. De pronto, pues, o sea, es incómodo para muchas personas del común el manejo de su transporte hacia las casas, el manejo de un tapabocas, el manejo del cruce de varias, digamos, entidades, donde nos toca echarnos todo el día, estar con el gel, todo el día estarnos lavando las manos. Pero pues yo pienso que la mejor medida de protección, o sea, el estar con estos protocolos que nos instaura, digamos, el Ministerio de Salud. O sea, cuídese, pero ¿cómo se va a cuidar? ¿Cómo hacen ustedes el ingreso allá y cómo van a estar las personas haciendo la economía que fluya? Pero ¿cómo están protegiéndose? Entonces la idea es que si se emana nuevamente el decreto 1076 para informarnos que tenemos un aislamiento, se prolonga este aislamiento. Yo termino y le voy diciendo a mi profesor: deme más tiempo porque no he terminado el trabajo, necesito 30 días más, 30 días más, pero a la vez, entonces tengo que decirle al profesor: yo he avanzado, he hecho esta parte, y de igual forma el gobierno nos dice: ustedes van a estar aislados, pero este sector nos va a salir como, cuando y dónde. Entonces, se me cuidan, tienen 30 días de aislamiento, no me sale a la calle, porque si que no se justifica, tiene una multa. Entonces, básicamente... Muchas gracias por todas sus respuestas y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Blanquita, muy queridos, y saludos a todos los televidentes de Santel. Una feliz, que esté bien. Gracias, Blanquita. Santel
Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Quebrar Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.